al especialista en este tema, Juan Key López. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Bienvenido, Juan, y muchas gracias por tu Alejandra, tiempo. qué gusto de Hay saludarte. mucha información. Gracias, Juan. Hoy hay mucha información en torno a este tema de la gentrificación. Es un debate para quienes incluso ni siquiera viven o habitan en colonias que se están gentrificando en las grandes urbes, pero como que no a todo el mundo le gusta, sobre todo porque se encarecen los servicios, porque hay precios inalcanzables para las rentas, para las compras de este tipo de viviendas y porque hay una falta de regulación, sobre todo en la Ciudad de México. Tengo entendido que pues la gente compra, o no la gente, las empresas compran varias decenas de departamentos para luego ponerlos en plataformas de renta como pudiera ser Airbnb. Ustedes, los expertos, ¿qué lectura le dan a esto? Bueno, mira, Alejandra, primero creo que vale la pena mencionar el término gentrificación. La palabra gentry o gentry en inglés significa alta burguesía, entonces de ahí te puedes imaginar el asunto. Ahora, este es un fenómeno que se da en muchas ciudades de México, pero es un fenómeno mundial. Mira, sucede que a través de un largo proceso de mejoras e inversión en zonas de las ciudades que en un momento se encontraron en proceso de deterioro, pero que cuentan con todos los servicios y un valor patrimonial elevado, sus habitantes a través de los años van siendo sustituidos por otros grupos sociales. Ahora, es un fenómeno complejo. Recordemos, por ejemplo, el centro histórico de la Ciudad de México. Estuvo prácticamente en el abandono durante décadas hasta que se inició un programa de reconstrucción, reconfiguración y rescate. ¿Qué pasó con los edificios? Empezaron a recuperar valor. ¿Qué sucedió? Bueno, pues empieza a generar una oferta inmobiliaria donde los ocupantes originales se ven desplazados porque quieren vender o necesitan vender. Esa es una parte del fenómeno. Ahora, otra parte del fenómeno se da cuando en colonias, digo que no tan populares como la Condesa, la Roma, etcétera, empiezan a llegar lo que le han llamado los nómadas digitales. Empiezan estas gentes a adquirir o a rentar, como bien señalas, a través de plataformas, pero consumen en las pequeñas locales, comerciales, restaurantes, etcétera, y pagan en dólares o en ocasiones hasta en euros. ¿Qué sucede? Las tiendas suben de valor todos sus productos y a los habitantes del entorno les empieza a afectar porque gracias a unos cuantos suben todos los productos en perjuicio de la mayoría. Ahora, la gentrificación tiene beneficios, devuelve una imagen urbana atractiva, incrementa el desarrollo económico, afecta a los habitantes de un barrio porque provoca su desplazamiento a sitios de menor valía a través precisamente de la inversión que comentas. Ahora, una de las ventajas, aumenta la diversidad y el enriquecimiento cultural del entorno, hay que decirlo. Evita la creación de guetos y de grupos de pobreza, porque reconfiguran los barrios con un nuevo desarrollo dinámico y yo diría que hasta con una renovada visión. Generan mayor actividad económica, a no dudarlo, pero ¿qué tienen de negativo? Muchas cosas. Mira, son promotores de la desigualdad y ponen en evidencia la asimétrica distribución de la riqueza y esto desgraciadamente fomenta la marginación, la segregación y la exclusión. Ahora, para los habitantes originarios, la incapacidad de pagar los nuevos costos del barrio impacta a todos, porque la acaba condicionando a irse de ahí para ubicarse en sitios más distantes con menor nivel de servicios. Ahora, uno de los fenómenos graves que esto ocasiona, de los efectos graves, es que provoca una acelerada especulación del suelo, que genera, como bien lo señalaste, ganancias enormes a quienes impulsan el fenómeno. La sobredensificación del suelo genera déficit en los servicios públicos, como el agua potable, en afectación directa también a los nuevos ocupantes, porque les da por incrementar el número de niveles, por aumentar el volumen de servicios, se carece de estacionamientos, o sea, genera también
muchos impactos negativos. Ahora, ¿quiénes impulsan el fenómeno? Bueno, por un lado, los especuladores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque derivado de la inversión en nuevos espacios de equipamiento, crean una moda y la moda genera especulación y esta a su vez hace el resto. Ahora, el turismo, como bien señalas también a través de las plataformas, que busca alojamientos de menor precio que el de los hoteles y ubicarse en áreas donde está la actividad cultural, gastronómica, etcétera, pues obviamente fomenta o favorece este tipo de fenómenos. A ver, un caso de estudio reciente lo acaba de generar la puesta en operación de la Torre Mítica al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. Ustedes se habrán dado cuenta de que es un ejemplo vivo, crudo de la gentrificación, porque ha generado conflictos desde el año 2008, cuando empezó la edificación del centro comercial, no tanto de la torre. ¿Dónde surgió, dónde detonó el problema? La falta de agua. ¿Por qué? Porque en esta población de Joco, la población ya sufría de la escasez del agua y pues de pronto el agua se va a distribuir entre un número enorme de departamentos en el centro comercial. Entonces, hay un impacto urbano ambiental enorme. Por ejemplo, eso en Mítica y tala de árboles, y la aplicación de sanciones y multas es la constante, sin que los desarrolladores presenten medidas de mitigación al impacto generado. Y esto a ciencia y paciencia de la autoridad. Esto es algo que se tiene que empezar a normar, se tiene que empezar a atacar la especulación inmobiliaria con la crudeza que se está dando, porque de otra manera siempre los afectados son los que menos tienen y que eran habitantes originarios sin recibir los beneficios del desarrollo. Claro. Y esto es parte de lo que en Jalisco se ha visto, Juan. Yo platicaba hace un momento de lo que pretende hacer un alcalde en la zona metropolitana de Guadalajara para repoblar el centro histórico, y la realidad es que cuando se levantan estos edificios, que claro, están bonitos, que pues a toda la gente se le antoja ir a vivir ahí, pues la realidad es que no se puede pagar el valor de ni siquiera un estudio, ¿no? Porque ahora ya también esa es una nueva modalidad, un estudio, un tipo loft, ya ni siquiera son departamentos que anteriormente se veían, ¿no? Más metros cuadrados. En fin, creo que esto no se alcanza todavía a apreciar muy bien, y lo que sí es que hace falta política pública para regular y evitar la especulación que ya se genera per se en el ambiente inmobiliario, Juan. Mira, yo ahí me atrevería a hacer este comentario. En primer lugar, la autoridad municipal tiene la obligación de apegarse al plan de desarrollo que haya sido consensado con la población. Entonces tiene que haber un plan, y en el plan se establecen usos del suelo, se establecen densidades, se establece disponibilidad de servicios. Se tienen que apegar a ello. Si no, están violando la propia norma que los rige, y en eso la población debe de estar atenta y debe de observar que ese fenómeno no se dé ni se permita. Entonces, yo creo que tanto en Guadalajara como en otras zonas del país, como Monterrey o la Ciudad de México, hay que impedir que este fenómeno prolifere al margen de planes de desarrollo urbano que debieran estar consensuados. Para eso hay un Instituto Metropolitano de Planeación en la zona metropolitana de Guadalajara. El plan debe de establecer las reglas y las normas, y los desarrolladores por ningún motivo se las deben de saltar. Claro, pues sí, a ver, eso existe, como ya bien lo menciona Juan, sin embargo, pues esto sigue sucediendo, ¿no? Es un fenómeno que, como ya también lo comentaba al inicio de esta entrevista, pues no nada más es en México, también se vive en otras partes del mundo. Le agradezco mucho que nos haya compartido su opinión en torno a este tema, Juan Key López. Espero saludarlo en una próxima ocasión. Gracias, Alejandra, un placer saludarla a usted y a su audiencia. Buena tarde.
Gracias, buena tarde. Bueno, pues ahí tiene. Y en información de último minuto, bueno, hace algunos minutos que se da a conocer una desafortunada